Listo, muy buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles a ustedes la presencia de cada uno de ustedes. En primer lugar, permítanme presentarme, mi nombre es Nixon Fonseca, tengo el gusto, la satisfacción de trabajar con ustedes en este bimestre con la asignatura de matemática. Pedirles de la manera más comedida que vayamos cumpliendo las actividades de acuerdo a lo programado dentro de la plataforma. No nos dejemos acumular las actividades. Hemos reducido para no tener cada una de las clases una autoevaluación, sino se genera una autoevaluación en algunos casos a la semana seguida, en otros casos nos saltamos una semanita, pero de esos temas o de los dos temas que alcancemos a ver, tanto en la semana que hemos visto como en la próxima, tendríamos que hacer la autoevaluación. Pero esa explicación ya lo vamos detallando, ya lo vamos dando conforme vamos avanzando. Voy a iniciar primerito con la parte de la plataforma. Estoy compartiendo en este momento con ustedes nuestra plataforma. El ingreso y a cada uno de ustedes lo sabe hacer, así es que no hay ningún tipo de inconveniente. Las materias que nosotros tenemos que aprobar son matemática, física, química, emprendimiento y gestión, lengua y literatura e inglés. Esas asignaturas lo vamos a recibir con un docente, con un tutor, como es el caso de matemática en este momento. Hay dos asignaturas que son biología e historia, que son sin tutor, las cuales usted tiene que autoprepararse y cuando ya se sienta, ya sepa los temas de por lo menos unas dos, tres lecturas a su módulo, podría dar ya la autoevaluación. Ahí tiene, me parece, dos intentos y ya se genera la nota automáticamente. Si usted saca 7 o una nota mayor a 7, mucho mejor, estaría aprobando esta asignatura, tanto en biología como en historia. Pero el resto que están pintadas de color negro, tenemos nosotros un tutor que le va a ir guiando clase a clase. Luego, la segunda pestaña de su plataforma está el horario y el cronograma que nosotros ya hemos venido trabajando. Ustedes ya lo han hecho en un primer bimestre y han recibido las materias de emprendimiento y gestión los días martes y los jueves química con el respectivo docente. Asimismo está el cronograma que hemos seguido clase a clase y desde aquí empezamos. Horario del segundo bimestre. Tenemos los días martes la asignatura de matemática, ahí está cuando iniciamos, inicia el 31 de octubre, que es el día de hoy, 3 horas de 40 minutos está estimado para la asignatura de matemática. El día jueves, que es 2 de noviembre, tendrían la asignatura de lengua y literatura, pero aquí, por ser esta única semana que justo coincidió con el feriado, se ha cambiado, ¿no? Eso creo que el docente de la semana anterior les ha de haber aclarado, creo que Jacobita mismo. Esta clase se está moviendo al día de mañana, 1 de noviembre, para no interrumpir el feriado de ustedes y puedan tener tranquilamente ese día el compartir con cada una de las familias que tenemos. Entonces, por favor, el único que estamos cambiando es de esta semana. En vez del jueves, lo recibirán el día de mañana, miércoles 1 de noviembre, esta asignatura de lengua y literatura con la licenciada Jacobita Nivicel. Lo del martes no ha cambiado, estamos manteniendo el mismo horario. Bien, voy a regirme a lo que corresponde la asignatura de matemática. Estamos iniciando el día de hoy, 31 de octubre del 2023, la clase número 1. De esta clase sí va a haber una autoevaluación. Entonces yo el día de mañana ya cargaré las preguntas correspondientes para que usted pueda ya dar esta primera autoevaluación. La siguiente semana, que es 7 de noviembre, tendremos la clase 2. Pero ahí en esa clase no va a haber autoevaluación, sino a la siguiente semana, que es el 14 de noviembre, la clase 3. La autoevaluación número 2 son temas de la clase 2 y de la clase 3. Luego iríamos al 21 de noviembre
la clase número 4, ahí tampoco hay autoevaluación. El 28 de noviembre, la clase número 5 y se genera la tercera autoevaluación. ¿De qué? De la clase 4 y de la clase 5. El 5 de diciembre, la clase número 6. El 12 de diciembre, la clase número 7. Asimismo, de la clase 6 y de la clase 7, de los temas que se vean en esas 2 semanas, tendríamos la autoevaluación número 4. Finalmente, el 19 de diciembre, tenemos la clase número 8, que va a ser la entrega del portafolio y la evaluación final. Con eso estaríamos terminando este segundo bimestre. Tenemos 8 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 2 meses estamos aprobando la materia de matemática. Y los días jueves, asimismo, van a recibir la materia de lengua y literatura. Entonces, para este bimestre se aprobarán las materias de matemática y lengua y literatura, teniendo un tercer bimestre para que ustedes aprueben las 2 materias que nos faltan. Entonces, esta es la forma como nosotros trabajamos. Inclusive aquí ya está cargado las fechas del cronograma del tercer bimestre, pero el horario aún no está todavía, ¿no? Ya se cargará oportunamente. Ahorita nos enfocamos en estas 2 materias. Los días martes, matemáticas, y los días jueves, lengua y literatura, con el cambio que habíamos manifestado, que en vez del día jueves por feriado, lo vamos a dar el día de mañana, miércoles. Entonces, tomar en cuenta que esta primera semana sí tenemos la primera autoevaluación. Vamos ahora a la plataforma. La asignatura que estamos recibiendo es matemática. Ahí estoy compartiendo. La plataforma. Y tenemos una primera pestaña de la presentación del tutor. Ahí hay un pequeño video en el cual le damos simplemente la bienvenida, la hoja de vida, en este caso mía, para que ustedes sepan cuál es la persona que les está dando. Ahí están subidos todos los cursos que se van realizando. El módulo de matemática, que lo puede usted tener en forma digital, pero si hay el caso que algunos se acostumbran a tener el módulo físico, puede ir a la institución y ahí hace la adquisición. Aquí viene la pestaña de la asistencia. Las personas que ya pueden registrar su asistencia lo pueden hacer ya en este momento hasta las 9. Y si no, yo al final de la jornada, antes de las 9, estaré revisando si es que alguien tal vez no ha puesto su asistencia y ese rato lo ubicamos. La invitación correspondiente, siempre esta invitación es recurrente, así es que no vamos a cambiar el link. No vamos a cambiar si es que usted ingresa ubicando el ID, este va a ser constante, el mismo. Y no vamos a cambiar la contraseña 1, 2, 3, 4. Entonces, siempre aquí lo único que yo iré cambiando es la fecha. Hoy está 31 de octubre del 2023. Pondré la fecha para la siguiente semana del día martes que corresponde. La primera semana se ha cargado como recursos 2 videos. El primer video, que es uno sobre progresiones aritméticas, y el segundo video, que es sobre progresiones o suma de progresiones aritméticas. Vamos a ver todo el tema de progresiones aritméticas el día de hoy. Aquí debajo se cargará las grabaciones de la clase, como lo hacemos en 3 sesiones, de Zoom. Aquí estará clase número 1, clase número 2, clase número 3. Y la autoevaluación correspondiente. Esta autoevaluación, recordemos que tiene 2 intentos. El sistema coge el intento o la nota más alta. Aquí dice intentos permitidos 2. Este cuestionario no está disponible hasta el día miércoles 1 de noviembre a partir de las 18 horas. No están cargadas todavía las preguntas. Quiero ver hasta dónde avanzo y en base a eso ya el día de mañana, a partir de esta hora que se les está mencionando, 18 horas, ya usted tendrá las preguntas. Límite de tiempo es 1 hora. Si es que en un primer intento usted saca una nota que todavía quiere mejorar, supongamos que saca un 7, quiere mejorar de un segundo intento.
Si en ese segundo intento mejora mucho mejor, puede ser que pueda sacar un 8, un 9, que mejor un 10. Entonces el sistema siempre cogerá la nota más alta. O puede darse lo contrario, que usted en el primer intento sacó 8, pero por temor no da el segundo intento. No importa. Si saca más, saca menos. Si es que saca más, le serviría. Si saca menos, no, se quedaría con la misma nota del primer intento de 8. Entonces, por favor, en el transcurso de toda esta semana, esta primera autoevaluación deberá estar hasta el próximo día martes. Yo voy haciendo un seguimiento, viendo qué estudiantes ya van dando las autoevaluaciones. Si es que no van dando, enseguida enviamos un mensaje personal a cada uno de ustedes, pero ya cuando tenemos una segunda o tal vez la tercera autoevaluación, yo saco todas las notas de ustedes y publico aquí en la plataforma para que podamos ir viendo qué autoevaluación nos va faltando. No debemos dejarnos acumular. Por favor, inmediatamente que se genera la clase de esta semana, en el transcurso, por favor, dar la autoevaluación, en este caso la autoevaluación número 1. Con eso tendríamos nosotros esta primera semana. De esa forma iremos cargando las actividades en las siguientes semanas. Entonces aquí está cargado solo de la semana 1. Usted ve que acá todavía no hay nada. Entonces asimismo ya cargaré para la semana 2, para la semana 3, conforme vamos nosotros avanzando. En la semana número 8 está la parte del portafolio, pero yo no voy a esperar que lleguemos a la semana 8 para cargar el portafolio. El portafolio más o menos yo lo cargaré tal vez aquí en la semana número 3. Ya le indicaré que se encuentra ya la actividad realizada. ¿Qué es el portafolio? Es un cuestionario que subimos en un archivo PDF, dos formas de realizar. La primera, usted podría imprimir el documento y en esos mismos espacios, si es que lo alcanza, lo va resolviendo. O si no, puede usted en hojas perforadas a cuadros ir copiando la pregunta e ir desarrollando. En algunos casos son ejercicios, en otros casos puede ser que sea algún tipo de pregunta del módulo. Siempre, por favor, nosotros trabajamos con el módulo que se encuentra en la primera parte, en la pestaña. Aquí dice módulo de matemáticas. Entonces, en base al módulo, nosotros vamos realizando las actividades o las autoevaluaciones y también la parte del portafolio, el cuestionario que se está mencionando. Esa es la tónica, esa es la forma con la cual nosotros trabajamos. Una vez que hemos hecho esta revisión, vamos ahora ya a iniciar la clase correspondiente. ¿Cuándo se entrega el portafolio? Me manifiestan. Todavía ahorita no he puesto fecha porque es la primera clase. El portafolio usted lo entrega en la semana que corresponda a la evaluación final. Si nosotros nos vamos a nuestro cronograma y revisamos cuándo es, aquí estaría la fecha. El 19 de diciembre tendría que entregarme usted el portafolio. Se debería pedir una semanita antes, pero yo dejo en la misma semana final aquí en la entrega del portafolio. Entonces, el 19 de diciembre hasta las 23 horas 59 minutos usted podrá entregar. Como le digo, a partir tal vez ya de la tercera, cuarta semana máximo, yo ya subiré las actividades para que siga siendo poco a poco y no nos dejemos acumular para el final. Creo que de esa manera está contestada la pregunta que me había hecho. Vamos ahora a nuestro módulo. Siempre, como le decía, trabajamos nosotros con el módulo. Iniciamos con el tema de progresiones, lo que es una progresión aritmética, la definición, elementos, interpolación, aplicaciones. Hasta ahí aspiro yo ver el día de hoy. Para la siguiente semana posiblemente está programado lo que son progresiones geométricas hasta la parte de aplicaciones. Iniciamos con lo que es una progresión. ¿Qué son progresiones? Es una sucesión ordenada de números y términos algebraicos, en que cada término posterior respecto al anterior se le puede obtener sumándole, multiplicándole o dividiéndole por una
constante llamada diferencia o razón. Las progresiones pueden ser aritméticas y geométricas. Entonces, ahí dentro de la clasificación 2 que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué es una progresión aritmética? ¿Cuál es su definición? Una progresión aritmética se define como una sucesión finita ordenada de números llamados términos, en la que cualquiera de ellos difiere del anterior por una cantidad constante llamada diferencia. Se puede expresar de la siguiente manera. Se simboliza PA, progresión aritmética, A, que representa un primer término, A más D, se suma ese primer término más la diferencia, el siguiente término será A más 2D, el siguiente A más 3D y así sucesivamente, hasta llegar a un último término A más N menos 1 por D. A esta letra U se simboliza como último término. Entonces, esta progresión se conforma de varios términos. ¿Cuáles son los elementos de una progresión aritmética? Primero, el primer término. Al primer término se le denota con la letra minúscula A. A es igual a U de último término menos N menos 1 por D, que es la diferencia. Esta es la fórmula para calcular el último término, o el primer término sería, no, A es igual a U menos N menos 1 por D. Diferencia. A la diferencia se lo denota con la letra minúscula D. Y su fórmula es D es igual a U menos A, U de último término menos A de primer término sobre N menos 1. Con la diferencia podemos interpolar medios aritméticos. Si D es positivo, la progresión es creciente, y si D es negativo, la progresión es decreciente. Ya vamos a ir viendo esas. Licenciado, buenas noches. Disculpe que llego atrasado. Listo, no se preocupe. Último término se denota por la letra minúscula U, o también hay otra simbología. Esto es igual a A de primer término más N menos 1 multiplicado por la diferencia. Entonces aquí tenemos nosotros todos los elementos. Y yo no voy a solicitar que usted se aprenda todas estas fórmulas que tenemos. Momentáneamente vamos a trabajar con esta de aquí. U de último término es igual a A más N menos 1 por D. De esta fórmula del último término se generan las anteriores, simplemente por despeje, o a veces en el ejercicio ya reemplazaremos y al final haremos el despeje correspondiente. Entonces, la única fórmula momentáneamente que voy a solicitar que usted se aprenda es esta que está aquí. Vamos a, ahí le pinté de color rojo, ¿no? Entonces, U de último término es igual a A de primer término más N menos 1 multiplicado por D, que es la diferencia. Ya, hasta ahí vamos a ver la primera parte. Luego veremos la parte de suma de términos de una progresión aritmética. Entonces, voy a dejar de compartir en este momento y vamos a nuestra pizarra para ir explicando algunas cosas de todo esto que hemos visto, posiblemente hacer ya un pequeño resumen, especialmente de las fórmulas. Ya, ahí está alargado todo lo que podemos nuestra pizarra. Ya. En primer lugar, vamos a ver lo que decía el concepto de lo que es una progresión primero, o una sucesión. Empecemos con una sucesión. Un ratito que se carga hasta para poder escribir yo. No quiere. Ahí veamos de nuevo. Ya vamos a poner aquí lo que representa primero una sucesión. Ya, sucesión. Entonces yo puedo tener sucesiones de la siguiente manera.
Por ejemplo, pongo un 2, pongo el 4, el 7, el 11, etcétera. ¿Cómo ha estado conformado esta sucesión de términos? Veamos desde el 2 al 4 qué pasa. Puede estar multiplicado por 2 o puede estar sumado. Pero si yo digo multiplicado, cuando tenga que multiplicar el 4 por algo para que me dé 7, imposible. Está sumado más 2. Entonces, 2 más 2 me da 4. Si yo voy al 7, está sumado más 3. Si yo voy al 11, estaría sumado más 4. Y si quisiera yo encontrar el siguiente término, obviamente, que tendría que sumarle más el 5. Entonces se va sumando, vea, 2, 3, 4, 5. Se va aumentando. 11 más 5, esto me da 16. Esa representa una sucesión. Veamos algún otro ejemplo que corresponde a una sucesión. Veamos aquí. Ya, este le pondríamos como primero. Vamos a un segundo. Tengo un 3 más a elevado al cuadrado. El siguiente término o elemento voy a poner el 5 más a elevado a la cuarta. El siguiente, 7 más a elevado a la octava. Y me pide que encontremos el siguiente término, que en este caso sería el cuarto término. Analizo entre la parte del coeficiente del número. ¿Qué pasa del 3 al 5? ¿Qué pasa del 5 al 7? Entonces aquí 3 más 2 es igual a 5. 5 más 2 es igual a 7. Entonces veo una parte numérica que está sumado un 2. Aquí debo sumarle un 2. 7 más 2 sería 9. Más A. Y veamos qué pasa con la potencia de la A. ¿Qué pasa entre el 2 y el 4? ¿Qué pasa entre el 4 y el 8? Para nosotros poder poner aquí la potencia de esta A. Entonces, del 2 al 4 se ha multiplicado por 2. Pongámosle aquí internamente. 2 por 2 me da 4. Aquí también estaría multiplicado por 2. 4 por 2 me da 8. Entonces, se multiplicaría por 2. 8 por 2, 16. Ahí el patrón en la suma es constante, vea, más 2, más 2, más 2. En cambio, acá arriba no era el mismo patrón, estaba más 2, más 3, más 4, más 5, etcétera. Déjeme hasta ahí ver qué tengo. Sí, este es tercero de bachillerato, por favor, la persona que está preguntando. Luego de haber visto esta primera parte, vamos a la fórmula de lo que mencionaba, lo que es una progresión aritmética. Progresión aritmética.
Ya. Teníamos una sola fórmula. U es igual a más paréntesis n menos 1 multiplicado por d. Esa es la fórmula que momentáneamente necesito yo que usted se familiarice. Le vamos a poner dentro de un recuadro y vamos a ir nombrando cada uno de los elementos, donde voy a poner aquí, donde dos puntos. U minúscula se lo conoce como último término. Último término. Esta A minúscula se lo conoce como primer término. N es el número de términos. Número de términos. Buenas noches, dicen. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Y tenemos la D, que corresponde a hacer la diferencia. ¿Ya? Entonces, con esta fórmula vamos nosotros a empezar al trabajo de ejercicios. Pero puede darse el caso que usted encuentre en algún otro libro la siguiente simbología. En vez de U, puede trabajar también con A sub n, representa el último término. En vez de A, se lo simboliza con A sub 1, primer término, y lo demás se mantiene. Es decir, n menos 1 y esto multiplicado por la diferencia. Entonces, otra fórmula que posiblemente en algún libro usted va a encontrar, pero debe saber que prácticamente es exactamente lo mismo. Entonces, lo único que ha cambiado aquí es la simbología, la letra que ha utilizado. En vez de U de último término, nos están poniendo un A sub n. A sub n igual a U. Dámosle mejor acá mismo, ya que no alcanzó aquí. Ya, entonces aquí, en vez de U de último término, también A sub n. Significa lo mismo, último término. En vez de A, si le pone A sub 1, ¿qué va a representar eso? Nuestro primer término. Y usted ve que el resto de letras es lo mismo. Son exactamente las mismas. Si yo necesito aprenderme otra fórmula, por ejemplo, ¿cuál es la fórmula para A de primer término? ¿Cuál es la fórmula N? ¿Cuál es la fórmula para D? Solo despejamos de aquí. Entonces, a veces en el aprenderme muchas fórmulas me trae confusión y yo me olvido. Pues con que se aprenda esta para mí es más que suficiente. Ahora con estos vamos ahora sí a los ejercicios. Vamos al primer ejercicio. ¿Cómo aplicamos, cómo encontramos esta parte? Nos dice, si los primeros términos de una progresión aritmética son, ahí sí necesito que usted vaya anotando. Si
los primeros términos de una progresión aritmética son dos puntos, 2, 6, 10, etcétera, puntos suspensivos, coma, calcule el 20º término, punto y coma pongamos. Calcule el 20º término. Vigésimo término. Lo primero que nosotros hacemos es encontrar los datos de este ejercicio. Pongo aquí, cambiemos de color, datos del problema. Y voy dando lectura. Me dice, si los primeros términos de una progresión aritmética son, esta es la progresión empieza con el 2, se va al 6, se va al 10 y así sucesivamente. El primer término en esta progresión, A minúscula es igual a 2. Puedo sacar la diferencia. ¿Cómo saco la diferencia? Restando el número menos el anterior. Si yo digo 6 menos 2, me da 4. O si digo 10 menos 6, aquí estamos restando, menos. 10 menos 6 es 4. Para que sea una progresión aritmética, esta diferencia tiene que ser constante, la misma. ¿Qué más tenemos? Dice, calcule el 20º término, número de términos. N es igual a 20. 20º. Incógnita. Último término. U de último término es igual. Identificado la parte de los datos del problema, identificado la incógnita, vamos a la solución. La fórmula que decíamos que yo conozco es A sub n es igual a A sub 1, perdón, estoy cambiando yo de simbología. Esta es la otra que les decía que puede aparecer. Ya se borró, mejor borremos para poner de nuevo. Ya. Si se corta, por favor, me ha quedado menos de un minutito, no me percaté. Ya repito de nuevo esta parte, no se preocupe. El Zoom ahora ya no puedo iniciar inmediatamente, hay que esperar 10 minutitos. En cuanto se corte, por favor, ahorita son 19:45, más o menos se va a cortar. 19:55 nos estamos conectando para la segunda hora. La asistencia aún no la tomo, ya tomo más luego al final, por favor. Así es que no se preocupen de eso. Entonces, gracias. no voy a alcanzar porque ya me quedó menos de un minutito. Repito ya en la segunda hora. Por favor, nos volvemos a conectar 19:55.